Muy buenas noches, bienvenidos a su programa favorito, Conversaciones sobre Terapia Sistémica, un programa en donde analizamos las obras más importantes de la literatura especializada en terapia sistémica. Todos los miércoles nos reunimos más o menos a esta hora, de 7:30 a 8, para conversar con ustedes sobre un capítulo, una obra, un artículo sobre terapia sistémica. Y como en otras ocasiones me encuentro con el doctor Mauricio Leija. Te saludo. Hola, Emanuel. ¿Cómo estás? Bien, bien. Sí. Contentos de los avances que llevamos en este libro. Ya habíamos platicado la vez pasada que ya estábamos justo en el capítulo de la mitad y ahora ya pasamos estamos ya en la segunda mitad del libro. El otro día subí a mi blog el curso completo de el libro de Paradoja contra Paradoja. O sea, todos los videos compilados. Entonces, por si alguien lo quiere ver completo o tener ahí los videos compilados, en el blog de Las Palabras Tienen Magia. Pero ¿cuál sería la URL o la dirección? Es Las Palabras Tienen Magia.blogspot.mx, me parece. A ver, déjame lo pongo. Bueno, déjame ver si yo puedo entrar aquí. Ajá. Porque de hecho si pones en Google Las Palabras Tienen Magia, sí te sale como la página de resultados. Sí, sale en la página de resultados. Para que nuestros seguidores... De hecho me aparece ya como la primera opción en la página de resultados. Entonces la voy a poner aquí para que... Afortunadamente ha tenido muchas... Ahí está. Muchas visitas y bueno, es un blog de divulgación. Y lo único que hice fue compilar, o sea, reunir todos los videos y ahí están en una entrada del blog. Ah, pero están, o sea, ahí los interesados pueden ver los videos, checar los videos. Pueden ver todo el curso completo, que son aproximadamente más de 20 videos creo que hicimos. Ajá. Ok, fue el primer libro que empezamos. El primer libro del que conversamos. La primera transmisión se hizo en Salme, que para los que no sepan que Salme es un acrónimo, es como le conocemos aquí al Instituto Jalisciense de Salud Mental, que es toda una red de servicios de salud mental en el estado de Jalisco. Y ahí, bueno, dábamos terapia familiar, ya teníamos un espacio, un tiempo, todos los que nos interesaba la psicoterapia sistémica, y empezamos a dar clases y a transmitirlas en vivo. Sí. Entonces fue una innovación, ¿no? No sé si ahorita alguien esté transmitiendo clases en vivo. Ahora, con la pandemia, eso fue antes de la pandemia. Eso fue antes de la pandemia, exacto. Sí, después nos vinimos a Puerta de Hierro, al Hospital Puerta de Hierro, y ahí hacíamos las charlas presenciales, se transmitían por YouTube o por Facebook. Y ya desde, pues, abril, por ahí, del año pasado, pues ya tenemos un año, pues ya lo empezamos a hacer con este formato, que también ha sido muy bueno. Yo me he sentido cómodo con este formato en línea, ¿no? Bien, sí, está muy a gusto, la verdad. Pues igual y también en algún momento podríamos, no sé, ya que desaparezcan las amenazas a la seguridad sanitaria, volverlo a hacer, no sé, como una charla en el mismo espacio, o ya quedarnos así, no sé. Podría ser, no sé qué nos depare en los próximos meses. Sí, exacto. Muy bien, pues bueno, les queremos recordar que estamos revisando la obra de Lynn Hoffman, que es Fundamentos de Terapia Familiar. Este libro. Sí, tenemos la misma edición. Mira, tenemos la misma edición. Sí,
Sí, me Ya gusta. cambió, ¿verdad? En esa edición. ¿Cómo? Esta es una impresión del 2004. Sí, Creo. ya no es. Si ahorita vas a comprarlo, ya esta portada ya. Creo que ya ha habido dos más diferentes, o al menos una más diferente, pero esta edición ya no es la que se está vendiendo. Bueno, estamos revisando el capítulo de las triadas y la administración del conflicto. Bueno, este capítulo se puede resumir en algunos puntos principales, que es, no todos los triángulos son patológicos, también hay triángulos benignos, y de eso nos habla al inicio Lynn Hodman. El segundo, hay este, una forma de triangulación que hace que se desvíen que se mitiguen los conflictos. Y después vamos a revisar una investigación clásica de Minuchin y su equipo, que nos habla no solamente de que los triángulos pueden mitigar los conflictos, sino que los pueden desviar, aprovechándose, bueno, de algún niño o algún menor. Entonces, es un capítulo muy interesante y que forma parte de una serie de capítulos que hablan acerca de los triángulos. Sí, llevamos como 3 o 4 capítulos hablando de triángulos, ¿no? Sí, es el tercer capítulo. De hecho, los 3 capítulos forman un triángulo. Ok, curiosamente. Ajá. Curiosamente. Exacto, sí. Muy bien, del primero que vamos a hablar es de la tríada natural. Así es el subtítulo, tríada natural, que es este concepto de que no todos los triángulos son patológicos o resultan patológicos. También hay triángulos benignos o triángulos que se dan naturalmente en las interacciones humanas o en las interacciones familiares. Mencionan una obra que se llama Dos contra Uno, de un autor norteamericano, donde se revisan estructuras en donde hay unas características en común o elementos en común. Entonces el triángulo se compone de la siguiente manera: una autoridad de alto estatus, un amigo de alto estatus y un subordinado de bajo estatus. Ejemplos de ellos, por ejemplo, se pueden ver en las familias. Una madre puede ser la autoridad de alto estatus, una abuela puede funcionar como amiga de alto estatus, y el niño pues es el subordinado de bajo estatus. Otras combinaciones pueden ser un padre, un padrino, una madrina y el niño, por ejemplo, ¿no? Y nos mencionan, bueno, que esa combinación puede ser muy buena porque cuando el padre corre el riesgo de ser muy autoritario, interviene el amigo de alto estatus y puede mitigar esa interacción que tiene el padre o la madre o la autoridad de alto estatus con el niño. Entonces, eso le beneficia al niño. Y lo que a mí me recordó mucho fue a esa estructura también que se habla mucho en los temas de negociación, del el policía bueno y el policía malo. No sé si te acuerdas. Sí, 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 sí. Que es como una técnica de negociación, donde el policía un miembro de este triángulo actúa como un policía malo, autoritario, agresivo, descortés, y el otro actúa de forma contraria, y entonces genera una sensación en el subordinado, genera una sensación como de que el policía bueno
sea, cualquier cosa que diga el policía bueno puede resultar atractivo, y va a llegar un momento en que puede ceder el subordinado, en este caso el detenido, y puede llegar a un acuerdo con el policía bueno, ¿no? Aunque no esté de acuerdo en lo que estoy diciendo, solamente porque ve el contraste de esos dos. Pues de hecho eso también se puede aplicar cuando en terapia familiar hay un terapeuta y un coterapeuta, ¿no? Es que Sí, un terapeuta bueno y un terapeuta malo. Sí, cuando se hace la coterapia en un proceso con una familia, también eso puede marcar un contexto para hacer buenas intervenciones o posibilidades de intervenciones. Sí, por ejemplo, se sugiere a la hora de utilizar el equipo de observación o el equipo terapéutico detrás del espejo unidireccional. Mira, Gaby García nos saluda. Buenas noches, Gaby. Que el equipo asuma las funciones de confrontar, si es que es necesario para el proceso terapéutico. Ajá. Que asuma esas funciones de confrontación y que deje más libre al terapeuta para establecer una relación de mayor alianza terapéutica. Entonces, el equipo terapéutico asume la función, siguiendo la metáfora del policía malo, y el terapeuta que está en la sala con la familia asume el rol del terapeuta o del policía bueno. Y bueno, pues esto nos habla ya de que el triángulo sirve para mitigar ciertas tensiones. No solamente genera tensión, sino que un triángulo también puede ayudarnos a mitigar un ambiente de tensión en la relación de los miembros del sistema. Luego, revisa Lynn Hoffman un caso, o una obra, un libro al que recurren muchos autores. Creo que yo lo he escuchado también, lo he leído más bien, en alguna obra de Jay Haley, que es el que se refiere al caso especial. El caso especial es una historia de un hospital en donde cada vez que se genera un desacuerdo entre dos bandos o entre dos personas entre dos personas, personal del hospital, se produce una agitación en los pacientes. Y esa agitación, por ejemplo, de un paciente podía contagiar a los demás, y el resultado a veces era que el pabellón completo estaba agitado, y que esa agitación de los pacientes hacía primero que se dieran cuenta de que había un triángulo, que se estaban formando un triángulo entre las dos personas, que podría ser un doctor y una enfermera, un doctor y una trabajadora social, o dos doctores, por ejemplo, que estuvieran en desacuerdo, y la agitación mitigaba el conflicto o hacía que encontraran un acuerdo entre las dos personas. Que es muy interesante porque esos triángulos también pueden ser entre grupos
del personal que trabaja en un hospital psiquiátrico, es decir, el grupo de los médicos en contra del grupo de las enfermeras, y que los pacientes queden triangulados en esos conflictos. Sí, sí, efectivamente. Lo más interesante es que, bueno, estamos hablando de que estos triángulos pues tienen la función o cumplen la función de mitigar un conflicto. Que de hecho, que son muy interesantes estas investigaciones, ya un poco viejas, ya no... se suele publicar mucho sobre este tipo de fenómenos, y cuando se da una agitación en un paciente o en un grupo de pacientes en un hospital psiquiátrico, prácticamente nadie se pregunta si hay una triangulación detrás, porque en la inmensa mayoría de las instituciones de salud mental que internan pacientes no optan por mantener una visión sistémica de los fenómenos que se van dando. Sí, 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 resulta interesante el poder hacer esa lectura en una institución o un lugar como estos, ¿no? Sí, sí, de hecho sería hasta un tema de investigación interesante para un residente de psiquiatría, o cualquier persona interesada en la investigación, cuáles son las pautas que se suelen dar en un hospital psiquiátrico, porque no podemos subestimar que como sistema tengan algunas pautas en las cuales se van dando, se van generando conductas en los pacientes que pueden ser problemáticas. Sí, sí, claro. Muy bien, entonces, vamos a pasar al tema de las triadas rígidas. Sí, el hecho de que el conocimiento de que los triángulos pueden tener la capacidad de mitigar los conflictos o de desviarlos, eso ya lo había estudiado, ya lo sabía Salvador Minuchin. Salvador Minuchin acuña el término de triadas rígidas y nos presenta 4 tipos de estructura de triadas rígidas. La primera es la triangulación, la segunda es la coalición padre-hijo, la tercera es el ataque a la desviación y la cuarta es el apoyo a la desviación. En la triangulación pues hay un conflicto abierto o encubierto entre los padres en el que cada uno de ellos busca la aprobación del niño, ganarse el cariño, el apoyo del niño, para después utilizarlo contra el otro miembro de la familia. Cuando esto se logra, pasa a la segunda estructura, que es la coalición entre padre e hijo. Es decir, abiertamente el hijo toma partido para atacar al otro padre, o al padre en conflicto, y después se da el ataque a la desviación, y aquí lo voy a leer. Mira, dice: la intensa intimidad del niño con el padre preferido puede resultar, sin embargo, en una sintomatología, especialmente cuando el proceso natural de crecer empieza por crear tensión sobre la estasis padre e hijo. Es decir, estos 2 tipos de triadas son de desviación. Una triada de ataque a la desviación, las más de las veces, el clínico considera que los padres están haciendo del niño un chivo expiatorio. Es decir, después de que entra en colisión, viene el síntoma como una forma de desviar ese ataque, y nos encontramos ante una triada rígida, ¿no? Esos son 4 tipos, pero que también forman parte de una evolución del triángulo patológico en las familias, ¿no?
Mira, fíjate que yo tengo una como animación, déjame ver si la puedo compartir, donde habla sobre estos fenómenos tan complejos que se dan en las familias, en donde los niños pueden quedar triangulados en diferentes momentos a lo largo de la historia de una familia. Entonces, ¿cómo ves si te lo presento y pues vamos a ir viendo como los triángulos que Que se generan? enumeramos hoy. Bueno, aquí Perfecto. tenemos una familia tradicional, típica, mamá, papá y 3 niños. Bueno, esto para recordar un poco los subsistemas, o mejor dicho, los solones. Aquí tenemos el subsistema conyugal, formado por mamá y papá, que es el subsistema de mayor jerarquía. También Minucci le llama el subsistema ejecutivo, que vendría a ser como el núcleo de la célula, el corazón del organismo, la jefatura de una empresa, y el subsistema fraterno o el subsistema de los hermanos. Y también los padres ejercen funciones con los hijos, ¿no? Dentro de su papel como mamá o como papá. Mamá hace ciertas funciones, papá hace ciertas funciones, y bueno, hasta aquí todo está bien. Pero ¿qué es lo que a veces suele pasar? La pareja a veces empieza a perder lazos, a perder fuerza, ya no salen juntos, empiezan a dejar de considerarse pareja, y entonces empieza a aumentar la tensión en el sistema familiar, y los hijos consciente o inconscientemente empiezan a sentir que el sistema está unido gracias a ellos. Y aquí es donde ya empiezan los conflictos y donde se pueden dar fenómenos de naturaleza psicosomática. Por aquí ya el sistema no se mantiene a través de la unión de los miembros de la pareja, sino que a través de lo que está pasando con los hijos, ¿no? Esto le da fortaleza al sistema familiar, y entonces puede haber no solamente conductas problemáticas, sino que también cualquier problema, cualquier trastorno mental. De hecho, también es válido creer que un trastorno mental que se mantiene latente porque un niño tiene la genética para poderlo desarrollar, con la tensión que genera un ambiente familiar donde mamá y papá ya no son pareja, pueden hacer que afloren estos síndromes. ¿Y qué pasa con papá? Pues papá a veces se retira, se da la bebida, busca otra pareja, tiene más hijos, a veces los hijos pueden tener alguna conducta problemática, y la mamá, si se fijan en el rostro de la mamá, empieza a deprimirse, y muchas veces lo que hace es pues reforzar su rol de mamá, ¿no? Es decir, compensa su insatisfacción conyugal con sus funciones de mamá, y entonces está más al pendiente de los hijos, les revisa la tarea, está muy, muy al pendiente de ellos, y los hijos a veces experimentan esta intromisión de la madre en el subsistema de ellos como una amenaza a su independencia, como una limitación que ellos viven como agresiva, y entonces no es raro que los hijos empiecen a tener poder. Y también algo curioso es que en los sistemas sociales, como en los sistemas físicos, los vacíos funcionan como una jeringa que va a jalar lo que esté cercano, lo va a absorber. Y entonces no es raro que cuando no está el otro progenitor, pues nos topamos con que uno de los hijos ya está adquiriendo poder y está desafiando a mamá o a papá. A veces regresa el papá, y muchas veces se genera una dinámica muy complicada, porque aquí también se da un fenómeno de triangulación, en el sentido de que el papá puede utilizar al chico para poder atacar a su pareja, ¿no? Si la mamá le dice al niño, Pedrito, te toca a ti lavar los trastes de la cena, pues el papá le puede decir en secreto al niño, no, no le hagas caso, tu mamá está loca, ¿no? Y el niño sentir con eso el respaldo o el peso suficiente para poder desafiar a la mamá. Y bueno, eso es algo que con frecuencia se ve en las familias, y en donde podemos ver cómo esto va cambiando a lo largo de los años en una familia que empieza a tener fallas en el funcionamiento de sus subsistemas. Sí. Minuchin consideraba que en alguna de esas triangulaciones el niño podía permitir o
o más bien que gracias a una enfermedad del niño se mantenía un equilibrio entre los padres, porque un niño asmático, un niño con colitis, un niño con alguna enfermedad podía generar preocupación y esto desviaba el conflicto y mantenía a la pareja, de manera que muchos niños asmáticos o con dermatitis o con cualquier problema médico constantemente recaían porque esto le daba estabilidad a la familia. Que es un tema muy interesante. Sí, adelante. Es muy interesante, sí, este es el cuarto tipo que mencionábamos, el apoyo a la desviación, es precisamente eso, cuando los padres se unen para ayudar al niño que está en problemas o al niño que está enfermo, ¿no? Aunque tiene el síntoma. Entonces sí resulta muy interesante. Esto nos lleva a hablar acerca de un fenómeno que describe Salvador Minuchin, que es la transferencia de la atención, y lo describe en una investigación acerca de pacientes psicosomáticos. ¿Tienes ahí el dato, no? No lo tengo aquí. No, Emanuel. No, pensé que estabas buscando una diapositiva, o hay alguna... No, no, déjame ver, es que... Antes de cerrar, ¿algún comentario? ¿Algún comentario que podamos hablar? Y después cerramos con esa investigación, en qué consistió y la importancia que tuvo ese estudio en el conocimiento de las familias psicosomáticas. No ha habido comentarios hasta ahorita. No hay comentarios, muy bien. Pues bueno, ¿en qué consiste? Salvador Minuchin investigó a muchas familias, 45, para ser exactos, 45 familias psicosomáticas. ¿A qué nos referimos? Niños con asma, diabetes y anorexia. Entonces, estas tres problemáticas las estudiaron. El grupo control consistió en 7 familias con niños diabéticos cuya enfermedad estaba muy bien controlada. Y el propósito de este experimento era encontrar testimonios que apoyaran la hipótesis de Minuchin de que el síntoma del niño está íntimamente conectado con la presencia o la ausencia de estrés en los padres. ¿Qué fue lo que hicieron? Pues que mientras estaban en las sesiones, mira, Arely Rodríguez ya nos mandó un mensaje, ya extrañábamos tus mensajes, Arely, porque siempre participas, y eso nos parece muy bien. Las familias psicosomáticas funcionan desde su disfuncionalidad, muy curioso y común, nos menciona Arely Rodríguez. Alfonso Pineda, hola, buenas noches, qué excelente análisis, cómo orientan y dan claridad en muchos eventos familiares que pocas veces sabemos entender. Muchas gracias por este esfuerzo de divulgación, sigan así. Gracias, Alfonso. Y bueno, para ir terminando, para ir cerrando esta videotransmisión, este capítulo, ¿cómo le hicieron Minuchin y sus colaboradores? Pues midieron el nivel de estrés en los niños mientras estaban en interacción con sus padres en las sesiones de terapia. Entonces, catalogaban las interacciones como de alto conflicto y checaban qué nivel de estrés había en los niños. ¿Cómo lo hicieron? Pues evaluaban los niveles de ácidos grasos libres en la sangre y los relacionaban con los síntomas o con las interacciones que tenían sus papás en la terapia, ¿no?
Bueno, que es muy interesante porque te estaba comentando antes de salir a la transmisión de que este trabajo se publicó en una revista de psiquiatría infantil, que es la revista con mayor peso, mayor factor de impacto, mayor reconocimiento en este campo. Es la revista de la Academia Americana de Psiquiatría Infantil y de la Adolescencia, y donde él pone este cimiento de establecer una correlación entre fenómenos familiares y variables fisiológicas, ¿no? Logra conectar el ambiente social con una patología orgánica, que eso es muy interesante y que también es como una investigación que alerta a los médicos de la importancia del funcionamiento familiar en el abordaje de las patologías de los niños. Muchos pediatras sí alcanzan a sentir que algo está pasando con la familia en chicos que tienen este tipo de patologías, pero no intervienen o no los derivan a terapia familiar. Muy bien. Bueno, pues ya nos tenemos que ir, Emanuel. Piero Leonel dice: muchas gracias por la divulgación. Llegué tarde, pero la diapositiva sí explicaron bien. Excelente, un saludo a Piero. Bueno, nada más, yo quiero concluir con que estos capítulos que hemos estado, los que hemos estado hablando sobre triadas o triángulos, reflejan una etapa en la historia de la terapia familiar. Estaban muy centrados en ver esas configuraciones y relacionarlos con la patología o con las problemáticas en la familia. Pero todavía no nos hablan mucho acerca de intervenciones, qué intervenciones hacer con las familias, ¿no? Nos quedamos solamente en el hecho de observar las pautas, de observar las estructuras, pero yo espero que en los próximos capítulos Lynn Hoffman nos hable por fin de qué fue lo que propusieron los autores de la terapia sistémica para intervenir, ¿no? Exacto. Bueno, pues nos despedimos y nos vemos el siguiente miércoles. Nos vemos. ¿Sí? Bueno, bye. Cuídense mucho.